Mire, nosotros hemos sostenido una frase y es de que el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema desde 1903, ha estado arrodillada al poder político. El problema en Panamá es que no existe una independencia de los poderes del Estado, sobre todo de la justicia, que es el que magnifica el Estado de Derecho. Siendo así, entonces nosotros lo que consideramos es de que nosotros tenemos que seguir haciendo una lucha como la hemos venido haciendo de forma constante y sostenida dentro de los procesos que ya le quedan a Ricardo Martinelli, que no son más de 6 casos, cuando originalmente teníamos aproximadamente 25 casos. Entonces nosotros hemos mantenido una lucha sostenida y lo vamos a seguir haciendo, tomando en consideración también de que el presidente de la República solo le quedan 15 meses de poder. Y cada vez que un presidente va en salida, inmediatamente los otros poderes del Estado empiezan a destetarse de ese poder ejecutivo que lo subyuga. Nosotros tenemos la confianza de que esto va a suceder hacia los próximos días, porque es una constante que se ha venido dando desde el año 1990. Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, totalmente adosada al poder político del Estado. Bueno, lo que pasa es que el ideal es de que la justicia esté totalmente desligada del poder político. El tema aquí yo creo que no es tanto del poder político, del ejecutivo, del presidente que llega al Palacio de las Garzas cada 5 años. Pienso que el problema aquí es de los propios magistrados, que cada vez que hay un cambio presidencial, inmediatamente se arrodillan frente al presidente entrante y abandonan al presidente saliente. Eso es una constante. Entonces yo creo que el problema es de la actitud que mantienen esos magistrados frente al poder político. Queremos evaluar, hacer un balance de todas las situaciones que se están dando. Recordemos que sus casos, más que jurídicos, son casos políticos. Los casos han sido montados, los casos políticos, sobre un andamiaje jurídico para tratar de darle un juicio de valor. Sin embargo, nosotros estamos a la espera de que el Tribunal de Atlanta se pronuncie sobre el tema de la fianza, de la concesión de la fianza que le fue otorgada al presidente o no. Dependiendo de esas circunstancias, entonces se adoptarán algunas acciones. Sin embargo, es importante indicar de que el expresidente de la República, para bien o para mal, para algunos para bien, para otros para mal, es una persona que juega un rol significativo dentro de la política en la República de Panamá, y en la última encuesta que se celebró en este país se indicó de que era el principal líder de la oposición. Eso le indica a usted entonces por qué se quiere mantener dentro de un cerco judicial al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Es un actor importante dentro de la política panameña. Dicho esto, entonces nosotros lo que queremos plantear es de que, definido el tema de la concesión o no de la fianza, se procederá a adoptar otras acciones. Nosotros, obviamente, lo hemos dicho dentro de la concesión de la fianza, que le dio la juez Marcia Cook. Uno de los elementos que ella ponderó fue el estado de salud en función de los percances de salud que él tiene, en cuanto a operaciones que se le han hecho al corazón, y aparte de eso, de su problema de hipertensión y su avanzada edad, un hombre de la tercera edad. Esto obviamente ya es de conocimiento público. Sin embargo, nosotros creemos que, pese a todo ello, él ha mantenido una fortaleza mental, que es lo que lo ha ayudado a soportar todo este desencuentro que se ha dado. Nosotros estamos también en la espera de que el Tribunal de Atlanta considere el estado precario de salud y le otorgue la misma. De no ser así, obviamente se tomarán acciones en cuanto a el regreso del expresidente de la República de Panamá. Se han judicializado temas que no corresponden a la justicia penal, como por ejemplo el caso este denominado Bahía Honda. Este caso fue ventilado donde las autoridades del Ministerio Público en la provincia de Veraguas
todos estos procesos terminaron con archivos. A pesar de que nuestro cliente en ese momento fue denunciado, todas estas causas terminaron archivadas. Una vez concluyó su mandato, las reactivaron. Y no solamente las reactivaron, sino que usted tiene a unos denunciantes que aparecen procesados en en diversas causas penales dentro de la provincia de Veraguas como personas que lucran justamente de la venta de tierras que no les pertenecen. Eso por un lado. Por el otro también tenemos el evento de que el magistrado Harry Díaz, que presidió la audiencia, es magistrado en el día de ayer, pero al mismo tiempo desempeña el rol de magistrado fiscal contra Ricardo Martinelli. Esto solamente en las naciones más atrasadas se puede ver algo semejante, en donde un magistrado desempeña simultáneamente dos roles. Y por otra parte también tenemos el caso de que la Corte Suprema de Justicia había admitido a trámite una denuncia de un señor que ya falleció, que se llama Aurelio Camaño, dentro de ese proceso. Ahora resulta ser que el magistrado de garantías, que no tutela ninguna garantía en favor del procesado, llegó al extremo de aceptar como denunciante a una persona a la cual el Pleno de la Corte Suprema no le ha dado la legitimación activa dentro de este proceso. Esto usted está frente a una situación de un estado salvaje. Esto solamente es equiparable a lo que se vive en las naciones más atrasadas como Burundi. Esto es inaceptable dentro de lo que es la tutela judicial efectiva. Lo que ha hecho el magistrado Harry Díaz ha llegado al extremo de negarle a la defensa la oportunidad de recabar elementos de convicción ante el Ministerio Público que justamente demuestran el doble juzgamiento y la prescripción, aparte de la falta de legitimación activa para actuar de parte de ese denunciante. Y a pesar de que el fiscal argumentó que estaba a favor de que se conminara al Ministerio Público a que se entregasen esos elementos o esas pruebas, el magistrado de garantía lo rechazó, lo negó. Pero peor aún, el magistrado fiscal retira la imputación que iba a efectuar y el magistrado se negaba a aceptar el retiro del fiscal de la imputación y nos corrió traslado de esa decisión cuando es una potestad del fiscal retirar la imputación. Entonces, cuando usted está frente a una persona ignorante del derecho, cuando usted está frente a una persona colusiva y cuando está frente a una persona chabacana actuando como magistrado de garantías, usted lo puede enfrentar. Pero lo que usted no puede hacer es, aparte de eso, enfrentarse a un magistrado de garantías como el que actuó ayer, cuando está lleno de odio visceral hacia el procesado. Frente a eso ya nada se puede hacer. Eso es un estado salvaje representado en la figura de un magistrado. Entonces es un tema inaceptable totalmente. Es por eso entonces que nosotros hemos procedido a apelar las decisiones de este magistrado ante el Pleno de la Corte Suprema, a pesar de que él aceptó la prescripción en el delito contra la libertad individual en favor de nuestros representados. Siendo así, entonces ahora cabe solamente que el Pleno convoque a una audiencia para nosotros hacer nuestros argumentos frente a los absurdos y exabruptos de este magistrado. La suerte del expresidente de la República, del presidente actual de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, va a depender de quién gane la presidencia de Panamá. En este momento yo no he escuchado a ninguno de los actores políticos que aspiran a ser presidente de la República decir que van a denunciar al actual presidente de la República en función de que recibió 10.7 millones de dólares, lo que se conoce hasta hoy, de parte de la constructora Odebrecht de Brasil. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay un expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a quien se le señala de haber recibido un apartamento de parte de la constructora y por eso se le ha condenado y está en la cárcel. Sin embargo, usted ve unas dicotomías. El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, recibe a través de las empresas familiares
y de testaferros 10.7 millones de dólares y eufemísticamente le llaman donaciones. Sin embargo, ninguno de esos elementos ha sido investigado. Lo que llama la atención es que los candidatos que aspiran, ninguno ha dicho que lo va a proceder a denunciar. Entonces la suerte de él va a depender de quién gane la presidencia de la República. Porque si hay un presidente que busca en realidad una independencia del Poder Judicial, debe proceder a denunciarlo para que se le investigue, cosa que no ha ocurrido hasta este momento, porque los procuradores generales de la nación, que son puestos por el Ejecutivo igualmente, desde 1990, cuando se instaura la democracia en Panamá y se deja atrás la dictadura, hasta el presente, no ha existido un solo procurador que se enfrente al poder del Estado, a ninguno de sus funcionarios. Entonces, durante los 5 años de gestión del gobierno, los presidentes navegan cómodamente. Cuando abandonan el poder, entonces es cuando se pueden hacer este tipo de investigaciones. Bueno, yo lanzaría una pregunta y va más que todo dirigida al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Indique si usted recibió en el año 2009 una petición del entonces vicepresidente, hoy presidente de la República de Panamá, el señor Juan Carlos Varela, alguna petición para que se le pagara una cuenta a un empresario panameño. ¿A cuánto ascendía ese monto y cómo se canalizó ese pago? Eso es una interrogante que yo tengo en base a unas informaciones que me han llegado. Esa pregunta la tendría que absolver, en base a lo que he preguntado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que creo que está en capacidad de responderla. Es un empresario que no es justamente el empresario que muchos pensarán vinculado al tema de transporte aéreo. No, se trata de otro empresario que yo quiero saber si el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2009 le hizo algún favor por gestión de cobro al entonces vicepresidente, hoy presidente de la República de Panamá. Bueno, en realidad denota de que existió un interés disociado de sus funciones y que él tendría entonces que salir a explicar. Pero creo que el presidente de Venezuela sería oportuno que aclare esta situación.